Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de Conexión Científica. Estamos pues muy contentos porque hoy tenemos un gran invitado, un investigador al cual admiramos mucho por su gran trayectoria y también por su gran sencillez, ¿no? Y su espíritu investigador. Y bueno, pues hoy tenemos la presencia del doctor Urrutia Fukugauchi. Bienvenido, doctor, a Conexión Científica. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Claro que sí, doctor, pero antes de comenzar con la entrevista, me gustaría leerles un poquito, platicarles un poquito del doctor Jaime Urrutia. Él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, director del Instituto de Geofísica del 97 al 2005, doctorado en la Escuela de Física de la Universidad Newcastle en Inglaterra y tiene un postdoctorado en la Universidad de Michigan con maestría y licenciatura en la UNAM. Es miembro del Colegio Nacional y de la Junta de Gobierno de la UNAM y del Consejo Directivo de la Fundación UNAM. Director del Instituto de Investigación y Estudios Avanzados de Chicxulub. Sus líneas de investigación son el impacto de Chicxulub, sistema tierra, extinciones, paleoclimas, tectónica y sistemas planetarios. Ha publicado más de 250 artículos y dirigido más de 100 tesis de licenciatura y posgrado. Es editor asociado de la revista Geofísica, Geología e Ingeniería Petrolera. Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Unión Geofísica Mexicana, Sociedad Mexicana de Física, Unión Estudios del Cuaternario, Colegio de Ingenieros Geofísicos, secretario internacional de la American Geophysical Union y miembro de consejos directivos de American Institute of Physics, Inter-American Network of Academics of Science, International Science Council, American Geophysical Union, International Year Planet Earth y International Continental Drilling Program. Es Premio Nacional Ciencias y Artes, Premio Universidad Nacional, Premio Academia Mexicana de Ciencias, American Geophysical Union International Award, Premio Noriega, Organización de Estados Americanos, Premio Nacional de Periodismo. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y de la UNAM. Es Fellow Geological Society of America, de la Royal Astronomical Society, Academia Europea, International Skill Road Academy of Science y del World Academic of Science. Entonces, un poquito de lo mucho que ha hecho el doctor Jaime Urrutia, a quien de nueva cuenta le doy la más cordial bienvenida. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas, pues de nueva cuenta agradecerle y también recordábamos un poquito de su visita a Cayoc en el 2017. Pero bueno, doctor, para comenzar, me gustaría preguntarle cómo ha influido su carrera, su temperamento y estilo de vida, el crecer bajo una mezcla de culturas. Usted, su madre es de origen japonés y su padre es mexicano. Entonces, ¿cómo esta unión de culturas ha repercutido en lo que es usted hoy? Muchas gracias. Bueno, yo creo que de niño uno no se da uno mucho cuenta. Yo pasé la niñez en un pueblo minero en el norte de México, en Chihuahua. Es la mina de Santa Eulalia, que es la que de hecho da origen a la formación de la ciudad de Chihuahua. Y pues el pueblo es pequeño y mi madre era la maestra en la escuela, mi padre trabajaba en la mina. Entonces, pues uno crece un poco así alejado. Sí recuerdo que de niño, pues el apodo era Chino, este, pero uno pues tiene poca percepción en realidad de los cambios. Ya después recordando, pues sí, fue yo creo que bonito el tener la parte del abuelo y mi madre, la cultura japonesa, los tíos, y las visitas también a Japón. Y
pues es parte yo creo que de la riqueza de tener diferentes culturas. Y en la parte de la investigación, pues esto es una parte que de hecho forma parte de la manera en que se hace ciencia, con colaboraciones con colegas en diferentes países y eso de alguna manera pues permite el que uno tenga una visión más amplia. Y yo supongo que quizá la influencia más grande de niño fue pues el vivir en el pueblo minero. Ay, perdón, tenía mi micrófono apagado, pero le comentaba que dentro de nuestro auditorio tenemos a muchos jóvenes y adolescentes, ¿no? Clubes de ciencia que nos ven ahora y bueno, que algunos de ellos están próximos a elegir una carrera. ¿Cómo usted decide estudiar geofísica? Y ahora que lo comentaba, ¿no? Que usted es justamente originario de Chihuahua, de Santa Eulalia, que es pues un poblado colonial de origen minero. ¿Tuvo algo que ver esto o cómo fue esta decisión? Em, bueno, supongo que sí, sí tuvo influencia, pero yo no tenía muy definido qué quería estudiar. Y cuando comencé en la universidad, bueno, en la preparatoria me gustaba la parte de física y matemáticas. em, y cuando vine a la universidad, pues había de hecho escogido varias opciones y finalmente tomé la de ingeniería en la parte de electrónica. Em, Mi padre, pues estaba yo creo que más entusiasmado que tomar algo de ingeniería civil y que construyera casas y demás, pero al final acabé tomando la especialidad de electrónica y en aquella época, hace ya bastante tiempo, se abrió la carrera de ingeniería geofísica en la universidad, en la UNAM y también en el Politécnico. De hecho, fue también en varios países. La carrera de geofísica también se abrió, por ejemplo, en la Universidad Central en Venezuela y así. Fue una época en donde pues había mucho interés en la parte de la exploración de hidrocarburos. Y en México, en la década de los 70, pues se descubrió el campo gigante de Cantarell. Entonces había mucho interés y mucho desarrollo. Y yo tenía pues varios compañeros que estaban estudiando geología y pues muy frecuente tomaba clases con ellos de oyente. Y cuando ya iba bastante avanzado en el quinto semestre, eh, pues se abrió la posibilidad de cambiarse de carrera y pues me cambié a geofísica. Supongo que fue una buena decisión. Geofísica combina toda la parte de las ingenierías eh, y, eh, y pues ha permitido que también ha sido una casualidad interesante el encontrar este proyecto en Yucatán, que es el impacto de Chicxulub. Y yo supongo que si hubiese tomado otra carrera, pues no habría tenido esta oportunidad de estudiar lo que representa el impacto de Chicxulub en la evolución de la vida. Así es, doctor. Y bueno, ahorita vamos a hablar también más del cráter de Chicxulub, pero ahora que comentaba justamente, pues que estaba como indeciso, ¿no? Qué iba a escoger. Sabemos también que su padre, ¿no? Trabajaba justamente en la mina que usted comenta. ¿Usted cree que tuvo alguna pues influencia, ¿no? En usted. Digo, primero quería estudiar electrónica y después justamente se optó por la geofísica, no iba de oyente a las clases. Entonces, ¿hubo algo que ver por ahí? Eh, bueno, sí, pues em, mi padre, como comentaba, pues él estaba más entusiasmado en que uno estudiara
ingeniería civil o arquitectura, pero pues se influye el que él y el resto de la familia siempre estuvieron muy contentos de trabajar en la mina. Y es una de las minas del periodo colonial y es una mina muy interesante de las minas de plata, que hay varias en el norte de México. Y los amigos de mis padres pues eran eh, ingenieros geofísicos, geólogos. De hecho, había varios visitantes también de las compañías extranjeras, sobre todo canadienses. Entonces, cuando eh, se abrió la posibilidad de cambiarse, pues para mí era algo como muy familiar. Aunque yo supongo que, pues, si uno fuera a hacer un consejo de qué estudiar a los jóvenes, yo creo que es lo que más les atraiga, lo que más les guste. Cuando uno está contento con lo que hace, yo creo que pues lo hace uno mejor, o al menos le cuesta a uno menos esfuerzo el hacerlo. Cuando tiene uno problemas con lo que uno está haciendo, de que le cuesta convencerse o le cuesta a uno hacerlo, pues yo creo que hay que pensar si vale la pena mejor cambiar. Exactamente. Y doctor, ahora díganos, ¿cuál es la importancia de el estudio de la geofísica en México? Ah, bueno, pues la geofísica es una de estas disciplinas de tipo interdisciplinario, formada, bueno, encaminada hacia la parte de entender el planeta, lo que es la parte de la geología, usando eh, eh, pues métodos, teorías de física, de química, de matemáticas. Y em, tiene un campo muy amplio y se ha ido incluso abriendo más en los últimos años con las misiones a otros planetas. Ahora, de hecho, podemos hacer geofísica en la Luna, en Marte, podemos estudiar con métodos geofísicos asteroides, cometas, y forma también una componente importante en los estudios ambientales, en el impacto que pues producen las actividades humanas y las relaciones que esto tiene con los ecosistemas. Entonces, a lo largo del tiempo, pues ha sido muy bien el poder estar en una disciplina que está muy interconectada con muchas otras. Entonces, esto pues de alguna manera hace al menos más interesante cada día de trabajo. Claro, doctor. Y ahorita que comentábamos, cuando leía justamente su semblanza, veíamos que usted es especialista y pionero en paleomagnetismo. ¿Qué nos pueden decir las rocas, doctor? Ah, bueno, en la parte de las propiedades magnéticas han sido siempre muy atrayentes, muy interesantes, porque pues el poder con los imanes atraer objetos, o cuando uno junta dos imanes, uno los puede poner con los polos iguales para que se repelan o pegarlos, etcétera. Entonces, sí, siempre yo creo que llamó la atención. Y los primeros, bueno, referencias ya escritas están, por ejemplo, en la parte de los chinos, en los griegos. En China se desarrolló un compás magnético para orientación y posiblemente incluso lo emplearon para fines de navegación. Y pues debe haber sido muy interesante. Uno ve los objetos arqueológicos de China y son estos platos metálicos muy bien pulidos en donde colocaban una cuchara y esta pues sin tocarla se rota a la dirección del campo magnético. Entonces sirve incluso para adivinar. Y con ello se fueron aplicando diferentes métodos y
son incluso ya lo que uno calificaría como un método de exploración geofísico, porque los metales, cuando fueron ya eh, usados, pues es lo que define el pasar de la edad de piedra a la edad de bronce, bueno, edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. Entonces, fueron pues los que impulsaron el desarrollo de muchas de las sociedades. Y eh, las formas en que estos se encontraban eran pues haciendo este tipo de estudios de aprovechando sus propiedades físicas. Y entonces la parte de magnetismo desde un inicio fue pues muy interesante en la posibilidad de aplicarla para muchas cosas. Durante la época de los grandes viajes de navegación, pues era la forma de orientarse en el océano, donde uno no puede orientarse viendo una montaña, un rasgo geológico. Eh, entonces, la forma en que se hacía era utilizando los compases magnéticos y la parte de la orientación astronómica, viendo la posición de las estrellas y de allí determinando en dónde se encontraba el barco, ¿no? Y, y ahora las aplicaciones han aumentado muchísimo. Todo lo que usamos, si de repente quitáramos toda la parte de los materiales magnéticos, pues descubriríamos que buena parte de nuestros equipos, incluso cotidianos, no funcionarían. Y forman parte de los registros, por ejemplo, las computadoras, son los registros magnéticos, los cassettes de música que antes usábamos, estaban basados en cintas en donde teníamos minerales magnéticos muy finos, y esos son los que estaban grabando la información y continúan todavía. De hecho, el desarrollo que hay en la parte de los sistemas de almacenamiento de memorias han ido cada vez revolucionando más, y ahora hay la aplicación de partículas de tamaño muy pequeño, lo que es la parte de nanociencias, que abre una cantidad enorme de aplicaciones. Y estas tienen usos también pues en otras partes, incluso en el arte. Podemos eh, tener, por ejemplo, pinturas en donde le añadimos minerales magnéticos, y luego puede uno aplicarlas, y con un imán puede uno literalmente hacer texturas tridimensionales, mover literalmente la pintura. Entonces, ha abierto una cantidad enorme de aplicaciones. Y la parte de lo que es paleomagnetismo es nada más el estudio del registro magnético en rocas, incluso rocas muy antiguas. Y esto se descubrió también hace ya muchísimo tiempo, viendo las propiedades magnéticas de las lavas, y abrió un campo muy interesante. Y en la parte de estudio del planeta es lo que permite el fechar, por ejemplo, la corteza oceánica, los fondos oceánicos eh, guardan un registro magnético de cómo se formaron y de las edades de formación. Entonces, cuando uno ve eh, los mapas de las edades de los fondos oceánicos, uno está viendo un mapa de registro magnético del campo magnético terrestre. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones, es algo muy interesante. Interesante, doctor. Y bueno, voy a permitirme dar paso a unos saludos rápidamente. Patricia González Santos González nos dice: buenas tardes, el gran doctor Jaime Urrutia. Qué gusto escucharlo, escucharle temas personales. Aruaco dice: saludos desde el planetario de Medellín, Colombia. Saludos hasta Colombia. Y nos pregunta: doctor Urrutia, sabemos que la minería está causando un gran impacto en los ecosistemas. ¿Cree usted que la minería espacial podría ayudarnos a proteger la biodiversidad del planeta? Bueno, sí hay estudios pues, los depósitos minerales en otros cuerpos. También tenemos
los asteroides. Varios de los asteroides son metálicos, que representan fragmentos de los núcleos de planetas que se destruyeron o de protoplanetas. Y hay mucho interés en usar estas nuevas fuentes de recursos minerales. En el caso de lo que hacemos en la minería, em, em, yo creo que más bien el esfuerzo debería ser encaminado a reducir y mitigar los impactos de la explotación y del tratamiento para extraer a los minerales de interés. Em, Eso es lo que yo creo que permitiría que hubiese menos efectos en el ambiente y en los ecosistemas. También requerimos ir cambiando, que tenemos ya muchos años en esto y pues se han hecho esfuerzos muy diversos y muy amplios para reusar los materiales, tener menos desechos y usarlos de una manera mucho más racional. Y eso yo creo que ahí habría que pues encaminar los esfuerzos. En, en, en un futuro, pues eh, sí, posiblemente vaya a haber la posibilidad de tener forma de extraer minerales en otros lugares, ¿no? Pero incluso en ello, pues lo mismo que necesitamos hacer aquí en la Tierra, de hacerlo con el mínimo de impacto ambiental, es lo que debe de ser una de las prioridades. Claro que sí, doctor, siempre cuidando el medio ambiente, ¿no? La ciencia nos debe de servir para eso justamente. Y tenemos más saludos, le envían saludos desde Cozumel, Tony Ríos, saludos Tony, le mandan saludos también a Mauri, de saludos de los nerds, que él nos presume una foto con usted en el del 2017, cuando estuvo acá en el Planetario Cayó. Y nos dice Laura Rojo, doctor Urrutia, recuerdo con mucho aprecio su memorable visita al Planetario de Cancún hace algunos años. Es un gusto volver a verle. Me gustaría preguntarle qué opina sobre la minería espacial. Se dice que ya existen empresas mineras que están enfocando sus esfuerzos al espacio. Que bueno, es un poco lo que ahorita también nos Sí. No, sí, hay muchos y hay incluso ahora pues mapas, por ejemplo, de la Luna, en donde está ya mapeada la distribución de los diferentes minerales. Y sí, es una de las áreas de interés que combina la parte de exploración de las misiones planetarias con esta parte de intereses económicos de la minería. Y, y en ello se presentan incluso oportunidades interesantes porque los costos y la infraestructura que se requiere para las misiones planetarias es en realidad muy alto. Pues esto permite que se apliquen y se desarrollen nuevos métodos de mitigación, nuevos métodos de tratamiento de los minerales. Y esto podría repercutir en beneficios para la industria minera en el país. México es un país muy rico en recursos minerales y energéticos. Entonces, yo creo que una de las partes en donde pues requerimos que tengamos una mayor atención y más estudios. Claro, exactamente. Gracias, doctor. Y, doctor, ahorita, bueno, que leía su semblanza, leíamos un montón de proyectos en los cuales usted ha estado involucrado, pero dígame, además de su trabajo investigativo, ¿cuáles son las otras pasiones del doctor Jaime Urrutia? Bueno, casi en realidad no platico de qué hago más allá de estar ahí en el laboratorio. Bueno, me gusta mucho leer y leer de diferentes temas.
incluyendo la parte de historia de la ciencia, pero también toda la parte de, bueno, incluso novelas y cuentos y siempre me ha atraído. Mi madre fue profesora de literatura en la escuela normal en Chihuahua, entonces, pues parte de lo que yo le admiraba era su capacidad de poder leer, bueno, más bien de poder recitar poemas enteros de memoria, cosa que yo nunca he podido, no he podido hacer. De hecho, batallo para aprenderme una canción. Disfruto también de conocer otros lugares. Yo creo que eso es una de las partes más atractivas en la parte de geofísica y de geología, el que uno acaba yendo a lugares, eh, pues que normalmente como turista o nada más visitando uno no haría. Y tenemos muchísimos lugares muy interesantes aquí en México y bueno, también en muchos otros lugares. Em, Esto pues, siempre ha sido algo pues muy bonito. Y tenemos todavía lugares muy poco visitados. La península, por ejemplo, de Baja California, eh, tiene una densidad de población baja, pues tiene una enorme riqueza geológica y con lugares que son realmente un privilegio visitar. Y así en los diferentes países. Entonces eso siempre ha sido algo muy bonito. Y bueno, en belleza, pues la península de Yucatán también es claramente algo pues, muy bonito de visitar. Y la comida, doctor, también la comida que es muy buena. Sí, sí, de hecho yo creo que y se va perdiendo conforme nos hacemos más urbanos. Toda esta parte pues estaba asociado al entorno geológico y el tipo de vegetación y demás, lo que uno comía. Entonces eso es lo que yo creo que de alguna manera fue dando sus características a cada región en México y su riqueza culinaria. Al final de cuentas, en aquella época, este, en donde no había supermercados y demás, pues uno tenía como ingredientes en la cocina lo que había en el lugar. Y claramente eso le da una característica muy peculiar a las diferentes comidas y las tradiciones culinarias que tenemos en el país. Y Yucatán ahí se distingue claramente del resto de México. Sí, así es, doctor. Y bueno, ya nos habló ahora de sus pasiones. Ah, pero antes, ¿cuáles son sus géneros favoritos? Ahorita que decía que le gustaba leer. ¿Géneros Ah, favoritos? ¿Tiene algún género favorito o algún libro favorito que quiera compartir con nosotros? bueno, en realidad muchos y me gusta bien la parte, por ejemplo, de ciencia ficción. Desde chico leer así, por ejemplo, las novelas de Julio Verne o los viajes, incluyendo viajes de piratas y demás, viendo lugares extraños, siempre se me ha hecho muy bonito. Y luego, ya más grande, la parte también de, como de, pues sería como críticas a la sociedad o más como análisis, las novelas, por ejemplo, de 1984, la forma en que estaba desarrollándose y construyéndose esa sociedad, eh, la rebelión en la granja, de la forma en que se presentan estos dilemas, yo creo que siempre ha sido algo como muy interesante. Y es algo que a lo mejor em, sería como útil para nuestros jóvenes el que desarrollaran como una forma más crítica de ver, de hacer el análisis de las diferentes situaciones y la forma, incluso hasta de los gobiernos que tenemos. Esa parte también se me ha hecho siempre muy atractiva y me sigue gustando.
de novelas así cortas que es fácil de leer ahora. Está, por ejemplo, una sobre, que es una crítica a lo que pasa en Europa con el Reino Unido, de la separación de Inglaterra de la Comunidad Europea. Este, Hay una novela corta se llama La Cucaracha, que es un poco basada en la novela de Metamorfosis de Kafka, en donde un poco al revés, en vez de que una persona se convierta, es una cucaracha la que de repente despierta convertida en el primer ministro de Inglaterra. Entonces, la forma en que se desarrolla, eh, pues de una manera un poco chusca, presenta en realidad mucho de la forma en que nosotros tenemos armadas las sociedades. Y la parte que hace interesante esto es que está desde hace muchísimos años. Uno lee, por ejemplo, las novelas de Gulliver, es literalmente una crítica a la sociedad de aquella época. O las de Voltaire, que son incluso anteriores, es una forma de criticar las convenciones que tenemos en nuestras sociedades. Gulliver tiene en sus viajes una visita a una isla que une la parte de ciencia y la parte de crítica. Es em, la visita a esta isla flotante de Lilliput, en donde pues, los habitantes de la isla valoraban la ciencia, la astronomía y demás, y la forma en que se defendían, literalmente arrojando objetos desde su isla flotante. Y la manera en que está armada es una crítica incluso a la sociedad que es una de las sociedades científicas más importantes que tenemos, la Royal Society, que en aquella época estaba naciendo. Y eso tiene que ver pues como con diferentes enfoques, que es algo que es particularmente útil en ciencia, el que uno explore diferentes alternativas de interpretación, pero ese tipo de forma ayuda también a la vida cotidiana de hacerlo, ¿no? Entonces, perdón, ya me extendí un poco, pero No, no se preocupe, sería como doctor. la Gracias por invitación. compartirnos y para los que nos están viendo y escuchando, bueno, pues ahí tienen algunas recomendaciones. Y doctor, ahora me preguntaba usted con toda la trayectoria que usted tiene y que tuvo la oportunidad de ir a trabajar, bueno, primero estudió, pero también tuvo la oportunidad de quedarse a trabajar en el exterior. ¿Cuál fue la razón que a usted lo mantuvo para quedarse aquí en México? Sí, bueno, todavía me sigo preguntando por qué, pero pues fue, y de hecho es algo que yo creo que compartimos muchos de los que estábamos en aquella época, con posibilidades de quedar y hacer una carrera afuera, el regresar a contribuir al país. Y que pues siempre ha sido una de las preocupaciones para muchos países, esta fuga de personas calificadas, que sigue todavía siendo muy importante. En África, pues una buena parte de los profesionales y de la gente con preparación de educación superior no está en África, se va principalmente a Europa, pero salen fuera. Y fue pues un poco el considerar que pues uno podría tener una contribución aquí al país. Y la otra parte fue pues familiar. Eh, la familia de mi madre, que comenzamos platicando de ello, viene de Hiroshima. Y em, mi abuelo
bueno, en la bomba atómica, pues se fue la familia, vivían muy cerca del centro, cerca incluso de la zona que usaron para soltar la bomba, en la confluencia de los ríos. Y ahí se fue la familia, de hecho sobrevivieron dos tíos, eh, por casualidad. Y el abuelo siempre consideró que México bueno, había dado la oportunidad a la familia de estar. Y él decía, pues, que si no hubiese sido porque él llegó aquí y se estableció, la familia no existiría. Entonces, de alguna manera, él, pues, tenía así como una forma de ver a México como muy cercana, ¿no? Entonces, em, pues siempre estuvo abogando porque uno, este, lo viera uno como su país, ¿no? Qué bonito, doctor. Gracias por compartirnos pues esta anécdota, ¿no? Compartir con nuestro auditorio pues este momento que también pues es muy complicado, ¿no? En lo profesional y en lo personal. Y bueno, seguimos, tenemos muchos saludos, doctor. Para usted, voy a permitirme leer algunos. Nos pregunta por acá, doctor Urrutia, nos pregunta a Patti Santos si llega a tener la oportunidad de tener una roca de Marte entre sus manos y bajo su análisis, ¿qué esperaría encontrar usted? Ah, bueno, bueno, de hecho, no tengo ninguna aquí en casa, claramente, pero sí hemos podido trabajar y tener una roca de esas en los laboratorios. Es muy interesante. La parte de los meteoritos marcianos, bueno, eventualmente va a ser posible y quizá pronto el que tengamos una muestra colectada en Marte y traída de regreso a la Tierra. Eso ya se ve cercano. Pero por el momento la forma de tener rocas de Marte es en forma de meteoritos. Los impactos en las superficies, de hecho, de los diferentes cuerpos en el sistema solar, fragmentan el material. Muchos de los impactos son a muy alta velocidad, como el de Chicxulub, y buena parte del material sale eyectado fuera de la atracción gravitatoria del planeta y se va como meteoritos, eventualmente caen en otros lugares. Y eso es lo que ocurre para tener material de Marte. Son impactos, se fragmentan el material, parte de sale fuera del planeta y eventualmente cae en otros lugares y eso es lo que permite que lleguen aquí a la Tierra. Son pocos los que están identificados porque la superficie de Marte es de tipo de rocas ígneas, de basaltos. Y en la Tierra pues tenemos gran cantidad de rocas volcánicas. En Yucatán es más carbonatos de calcio y magnesio, pero acá en el centro del país, de hecho, lo que tengo cuando salgo, cuando estamos en la universidad, son rocas volcánicas. Y, entonces es difícil distinguirlas en un momento dado. Entonces tenemos pocas muestras en donde digamos, comprobado que son de origen de Marte. Y los estudios se han enfocado pues al caracterizar los materiales, ver la composición química, la mineralógica, ver si hay minerales distintos a los que tenemos aquí en rocas similares. Y una buena parte también se ha ido a enfocarlo a la parte de compuestos orgánicos, que es una de las incógnitas. Si tenemos vida en otros cuerpos del sistema solar, y bueno, Marte siempre ha sido uno de los blancos principales para estos estudios. Entonces, buena parte del trabajo se hace con eso. Y la forma en que se hace de una manera sin la parte de las muestras es usando toda la parte de geofísica, geoquímica, las 3 misiones que están ahora en Marte, que llegaron a principios de año, están estudiando diferentes terrenos en Marte para hacer esta caracterización.
y una parte de los estudios está también realizándose en los cráteres de impacto, eh, que es algo que compartimos con lo de Chicxulub, en donde el impacto genera gran cantidad de calor y si hay fluidos, estos se sobrecalientan y esto crea condiciones eh, favorables para el establecimiento de comunidades de microorganismos. De hecho, en Chicxulub tenemos comunidades de este tipo que fueron establecidas en el sistema hidrotermal creado por el impacto. Entonces, esa es otra de las partes que recibe como mucha atención. Y doctor, justamente mañana es el Día Internacional del Asteroide, Día del Asteroide. Y pues sí, justo uno de los grandes temas que usted ha estudiado es el impacto, ¿no?, del cráter de Chicxulub. ¿Qué representó para su carrera pues esta misión internacional 364, ¿no?, sobre el cráter de Chicxulub en el Golfo de México? ¿Qué fue para usted, no solo de manera profesional, sino también de manera personal, claro? Bueno, fue pues una oportunidad muy interesante de estudiar y tener muestras en la parte marina del cráter y sobre uno de estos rasgos que había sido difícil de determinar cómo se formó, que es lo que se conoce como el anillo de picos, que es una estructura que podemos ver en cráteres en la Luna y de hecho en Marte también. Que es en la parte del centro se forman cadenas montañosas en forma de círculos. Y es difícil, había sido difícil entender cómo se originan, porque en la Tierra, pues, por ejemplo, las grandes cadenas montañosas se originan por el choque de estas placas que son las que producen los temblores, también aquí en el sur de México. Y con la compresión, cuando se tiene la colisión, se levanta toda la parte de la topografía y se forman estas cadenas montañosas, pero hacerla circular pues representaría que de alguna manera el patrón de esfuerzos o la forma en que se hacen las colisiones fuera con esta forma de círculo. Y es difícil de entender en un cráter cómo se forma. Entonces, el estudio de esta misión fue encaminado a perforar un pozo sobre esta cadena de picos, esta cadena circular, para ver cómo se formaba. Y la solución fue relativamente rápido. De hecho, durante la perforación nos dimos cuenta de que debajo de esa cadena montañosa está material originado muy profundo en la corteza. Entonces, de alguna manera es el levantamiento de la corteza el que soporta esta cadenita de picos semicircular. Y representó, pues, en realidad un esfuerzo de muchos colegas durante muchos años. De hecho, un poco antes, en uno de los congresos celebramos un poco en broma, pero un poco así como diciendo, bueno, pues ahí vamos. Celebramos el cumpleaños 10 del proyecto, como diciendo, bueno, esperemos que no celebremos el cumpleaños 100 y todavía no se logra. Entonces, fue bonito el poderlo tener. Y esto, de alguna manera, pues representa lo que ha sido como la característica del estudio en Chicxulub, que llevan muchos años cada proyecto. Por los costos, por un lado, que son muy altos, eh, y, por el otro lado, representa el que muchos estudios que se tienen que hacer para seleccionar el sitio de la perforación y mucho trabajo previo para tener pues claros los objetivos para qué se está haciendo el estudio, qué tipo de muestras se requieren para los análisis en los laboratorios. Llevamos muchos. Esa fue ya la 13ª perforación que realizamos en la zona en muchos años, ya desde los 90s hemos estado perforando allí y ha sido también interesante. De hecho, conecta un poco con esto de qué hace uno como investigador en México.
Cuando em, yo trabajaba más en la parte de paleomagnetismo, que también comentamos, y cuando comenzamos a trabajar en Chicxulub, pues que llegamos y decíamos, pues, tenemos un proyecto para estudiar, queremos hacer una serie de perforaciones, requerimos tantos millones de pesos, siempre la respuesta es, pues, se ve muy interesante, pero no hay manera de darles fondos. Y una persona este, de un nivel muy alto en nuestra comunidad científica, pues se acercó una de las noches y me dice, bueno, dice aquí como en plan de amigo, dice este muchacho, yo te recomiendo que no cambies de tema, síguele en paleomagnetismo, o si de veras quieres estudiar esto, pues cámbiate de país, porque va a ser muy difícil que consigas esas cantidades de dinero. Bueno, afortunadamente em, las oportunidades se fueron abriendo de una manera muy casuística, pero muy interesante. Y abre muchas oportunidades para la investigación en nuestro país, porque combina diferentes, o se pueden participar especialistas de geofísica, de geología, de petrolera, de la parte de ciencias astronómicas, ecología, biología, biología molecular incluso ahora. Entonces es un tema que ofrece una posibilidad muy interesante de hacer contribuciones en ciencia, en desarrollo tecnológico en México. Entonces sí, algunos jóvenes se interesan con muchísimo gusto. Podemos platicar. Y la otra parte que hace interesante esto es que hay una cantidad enorme de preguntas todavía muy básicas, muy fundamentales, sin resolver. Y es lo que ha permitido el hacerlo. Cuando cumplimos los primeros 15 años trabajando en Chicxulub y que nos acercábamos todavía con otro proyecto, la pregunta era, ¿qué más quieren saber de ese agujero? O sea, ¿por qué no se han cansado? ¿Por qué no se buscan otra cosa? Y no, de hecho, ahora preguntas que pues en realidad en el inicio ni siquiera habíamos podido contemplar. Bueno, pues ha sido bueno. Seguimos con los saludos, doctor, pero antes de eso, déjenme recomendarles, platicaba con el doctor antes de la entrevista, antes de entrar al aire, del museo que está allá, ¿no? De hecho, no sé si nos pudiera mostrar, doctor, un poquito para todos los que estamos acá y que no lo conocemos, y aparte que el doctor estuvo justamente involucrado, ¿no? Fue promotor de este museo que está en Yucatán, ¿no? Y del cual no sé si creo que ya puede compartir pantalla. Bueno, hemos hecho varias exposiciones museográficas. Una estuvo en el Gran Museo de Mundo Maya en Mérida durante pues muchos años. Que fue yo creo que lo más visitado. Y Yucatán tiene un parque científico en donde está la Universidad Autónoma de Yucatán, los centros de investigación CONACYT, la UNAM tiene también varias instalaciones en química, en matemáticas aplicadas, y tenemos Sinvestav. Entonces es una zona que agrupa varias instituciones y dentro de ello ya tenemos varios años, se inició el proyecto de construcción del museo y lo que tenemos también es un instituto Chicxulub con laboratorios, con facilidades para hacer estudios de geofísica, incluyendo geofísica marina en la parte del Golfo de México y les enseño pues, algunos de los aspectos de este museo. El museo es esta parte que tenemos aquí, es semicircular, que simula un cráter de impacto. Y tenemos los laboratorios y tenemos también aquí la parte del repositorio de muestras de las perforaciones.
que es una de las partes importantes. Uy, este, creo que no es muy bueno moverlo así. Es una vista de la entrada y bueno, el museo está sobre el impacto y la extinción de organismos a fines del Cretácico debido a los efectos de la colisión. Y tenemos entonces principalmente el grupo de los dinosaurios, que es posiblemente el más llamativo de esa época, y que se extinguieron con el impacto, al igual que el 76% de las especies. Entonces, una parte del museo está dedicada a la evolución de la vida y a los efectos del impacto, los cambios en el sistema climático y los sistemas de soporte de vida del planeta, que hacen que pues 3 de cada 4 especies en cada ecosistema se fueran. Entonces, tenemos esto, tenemos pues varias de las salas. Aquí les paso nada más algunas pistas muy rápidas de cómo están las salas. Partimos mucho de esto y que es yo creo que una parte del interés de colaborar con el sistema de planetarios en Quintana Roo, que es muy amplio, es el mayor número de planetarios que tenemos en el país y sobre todo pues con el planetario de Coyoc. Yo creo que sería algo muy bonito. Tenemos esta parte eh, de la sala, digamos, de sistema solar y luego la parte de lo que es la evolución de la vida desde sus inicios, los efectos del impacto, muchos dinosaurios para este, ver la gran diversidad que estos tenían, cómo fueron este grupo tan exitoso, el tamaño del cráter Chicxulub, que es una buena parte tiene 200 kilómetros de diámetro, buena parte del estado de Yucatán está dentro del cráter y esa es la parte terrestre, la otra mitad está la plataforma en el mar. Eh, y los estudios, la parte de los laboratorios, tenemos afortunadamente una gran cantidad de equipo para análisis y hacer estudios del impacto, incluso simular el impacto. Entonces, pues están muy cordialmente invitados y sobre todo, pues yo creo que abre la posibilidad de tener un programa de colaboración, incluso eventos conjuntos con el planetario. Este, muchas gracias, más bien es casi como un poco así. No, 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 gracias a usted y pues para todos los que nos están viendo y quieran ir a conocer. Ahorita está abierto, doctor, no, ¿verdad? No está abierto el museo, pero... No, tenemos pues desafortunadamente la parte todavía de la pandemia, que ha sido una limitante. Los estudios en los laboratorios hemos continuado porque pues son laboratorios con un personal muy controlado, entonces esa parte sí hemos seguido con algunos de los experimentos, pero la otra parte no. Yo creo que compartimos también estos retos ahora con todo el sistema de planetarios. Sí, pero bueno, querido auditorio, esperen tantito que pronto tendremos algunas sorpresas, algún trabajo colaborativo con el doctor Jaime Urrutia y se los haremos saber, ¿no? Para que todos ustedes pues también puedan conocer este interesante y bonito museo. Y sigo con los saludos, doctor, porque se nos está acabando el tiempo y tenemos un montón de preguntas. Saludos a María Flora Chong, que está hasta Sonora, le mandamos saludos. Fátima Rivas dice, buenas tardes, doctor, ya que menciona el tema, ¿cuáles son las características para considerar a un sitio apto para perforar? Y nada más déjeme, leo otra rápidamente, que nos escribe a Mauri, nos dice, Chay me pregunta, Chay es su hermanita, saludos para Chay y para toda la familia Montesinos, ¿sería posible minar un cometa? Tenemos estas dos preguntitas. Sí, bueno, hay varios criterios que se usan para seleccionar sitios de perforación y el tipo de perforación que se hace. Puede uno hacer perforaciones
sin recuperar, por ejemplo, muestras y otras recuperando muestras y depende del objetivo. Si uno requiere material para análisis laboratorio, uno entonces tiene que recolectar muestras o también para otro tipo de trabajos. En nuestro caso, la forma en que se ha ido seleccionando es más en la parte de qué pregunta queremos resolver. Sobre la pregunta es que armamos, digamos, todo el trabajo de investigación. Entonces, otras perforaciones, por ejemplo, fueron hechas en la zona del borde del cráter, que está caracterizada por una serie como de escalones profundos, que es lo que se conoce como la zona de terrazas. Y estos incluso tienen, esta zona de terrazas tiene incluso una expresión en la superficie, que es este anillo de cenotes en el borde del cráter, que es de hecho, pues yo creo que la característica más emblemática de Chicxulub es este anillo de cenotes, que en otras partes de la península los cenotes tienen una distribución un poco más, bueno, más azarosa. En la parte de Yucatán están una buena parte alineados a lo largo de este semicírculo y marca el borde del cráter en superficie. El cráter está muy profundo, está sepultado, cubierto por rocas más jóvenes. Y entonces uno de los objetivos cuando se hizo una de las perforaciones en lo que es la hacienda de Yaxcopoil fue estudiar cómo estaba el material en la zona de terrazas y determinar la parte estructural y las características que esto tenía. Entonces, el proyecto de perforación fue diseñado para resolver estas dudas en la estratigrafía y en la estructura del cráter. Y fue también dirigido a entender una característica que se ve en otros cráteres de impacto incluso más pequeños, que es lo que se conoce como megabrechas. Brechas son materiales fragmentados, rotos, cuando uno ve una muestra de una brecha, es fragmentos angulosos de diferentes tamaños dentro de una matriz de grano más fino. Y entonces hemos encontrado estas brechas en Chicxulub, que es la característica del impacto, pero debajo de esta capa hay una zona de megabloques, de megabrechas. Entonces son como bloques muy grandes que son desplazados en la formación del cráter. Y en la parte del borde es donde los podríamos alcanzar a menor profundidad. También fue uno de los objetivos. Entonces así se diseña, digamos, esto, ¿no? Y la otra pregunta era sobre si se puede minar un cometa. Bueno, sí, y pues los cometas son material, de hecho, con una densidad muy baja porque están muy fragmentados y tienen gran cantidad de hielos, de fluidos y de gases, que es de hecho cuando se acercan al Sol, el viento solar hace la cauda del cometa. Y ahora ya se tiene, y ya hace varios años ya, misiones a los cometas. De hecho, se ha ido a encontrar cometas y van a una velocidad muy, muy alta. Entonces es todo un reto cuando uno ve cómo calculan la posición y para dónde apuntan. Este tipo de misiones a cometas y asteroides, pues le apuntan y sale la nave dirigida en una dirección y el cometa se espera que para cuando llegue la nave el cometa va justo a andar allí. Y entonces eso hace interesante ver cómo se hacen. Y se han estudiado ya los materiales de los cometas y todavía la posibilidad de extraer, digamos, minerales, pues se ve todavía lejana. Pero sí está ya la capacidad de interceptar un cometa y de estudiarlo, muestrearlo y demás, ¿no? Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. Yo le agradezco muchísimo al doctor Jaime Urrutia por esta entrevista tan personal, ¿no?, que tuvimos el día de hoy. Les recuerdo a todos estar
al pendiente de este programa Conexión Científica, que recuerden, es el último martes de cada mes, y el siguiente martes no se lo pueden perder, porque también tenemos otra apasionada pero ahora de la astronomía, y tendremos pues el honor de tener a la doctora Silvia Torres Castilleja con nosotros. Ella nos estará contando pues un poco también de lo que, de lo que ella hace, y bueno, también un poco acerca de sus motivaciones personales. Yo les agradezco a todos en el auditorio que estuvieran sintonizándonos, les mandamos un saludo de toda la red de planetarios. También agradecemos mucho al Colegio Nacional, que siempre son grandes aliados del Planetario Cayó. Y bueno, nos despedimos de nueva cuenta. Gracias, doctor. Un placer y un orgullo, sumamente honrados todos aquí, que estuviera con nosotros. Esperamos tenerlo en algún momento ya de manera presencial, cuando las cosas estén mejor, ¿no? Tenerlo por acá. Les agradezco todo. Yo soy Milagros Vargas, directora de Cayó Planetario de Cancún. Hasta la próxima. Muchas gracias y muchísimos saludos a todos. Es un gusto y más bien el placer es mío en realidad de estar con ustedes. Gracias, doctor.